Bueno, y vamos a recordar un poquillo haciendo un repaso del teorema de Bolzano, ¿vale? Y luego veremos el ejercicio 361 de la UNED donde se aplica el teorema de Bolzano. Vale, entonces, tenemos el teorema de Bolzano que me dice que si una función es continua en un intervalo cerrado, importante que sea cerrado AB, ¿vale? Y el signo de f de A es diferente al signo de f de B, ¿sí? Esto me dice que existe al menos, y esto de al menos es importante, un C perteneciente al intervalo AB abierto, y también es importante que este intervalo sea abierto, tal que f de C es igual a 0, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una función continua, ¿sí? En un intervalo cerrado AB, A y B, fijaros, si la imagen de A, del punto A, en este caso es positiva, y la imagen de B, en este caso es negativa, como tienen distintos signos las imágenes, por lo menos, al menos existe un C, donde f de C, donde su imagen será igual a 0. ¿Qué quiere decir al menos? Fijaros que yo podría tener más raíces, ¿no? Podría pasar más veces. Aquí, por ejemplo, pasan 1, 2 y 3. Y aquí pasa una. En el teorema me dice que al menos tiene que pasar una B si la imagen de A y la imagen de B son diferentes. Vale. Entonces, fijaros, al menos existe una raíz en el intervalo AB. Podría tener más de una raíz en el intervalo AB. En este caso tenemos 3 raíces en el intervalo AB. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo aplicamos el teorema de Bolzano? Normalmente en los ejercicios, que ahora veremos un ejercicio de la UNED, cuando me dicen demuestra que tiene alguna raíz en un intervalo o en todo R, demuestra que tiene al menos un 0, al menos, que corta al menos en un punto en el eje de o X. Entonces, todo relacionado que al menos tiene una raíz en todo su dominio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, vamos a ver ahora el ejercicio 361, donde se aplica el teorema de Bolzano. Y me dicen, vamos a leer el enunciado. Teniendo la función tal, una función polinómica, justifica razonadamente que la función corta en el eje OX al menos una vez, fijaros, al menos una vez, en el intervalo -1, 1, intervalo cerrado. Y luego me dice, determina el número exacto de puntos de corte con el eje OX cuando X recorre toda la recta real. Vale. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es ver si la función es continua, ¿no? Porque en el teorema de Bolzano, para aplicarlo, y como ya sabemos que lo tenemos que aplicar porque tenemos esto que nos lo indica, ¿vale? Entonces, vamos a ver primero si f de x es continua, y en este caso es continua, ¿por qué? Porque es un polinomio. Por tanto, f de x es continua en todo R por ser una función polinómica. Vale. Todas las funciones polinómicas, hay funciones que siempre son continuas. Las funciones polinómicas son continuas. A lo mejor las funciones racionales son discontinuas porque tienen asíntotas. Entonces hay que saber un poquillo qué funciones son continuas y qué funciones son discontinuas. Vale. Y luego vamos a ver si la imagen de f de -1 y la imagen de 1 son diferentes. Fijaros, yo voy a sustituir aquí por -1, me quedará -1 elevado a 15, que es -1 más 1. Por tanto, me queda -1, signo negativo. Y si 1 será 1 más 1 más 1, que es 3. Vale. Fijaros que el signo de f de -1 es distinto al signo de
f de 1 y la función es continua. Por tanto, cumplimos las condiciones del teorema de Bolzano. Entonces, existe un punto C, o sea, existe al menos un punto C, ¿no?, perteneciente al intervalo -1, 1, ¿vale?, tal que f de C es igual a 0. Por tanto, al menos corta en el eje OX una vez, al menos, ¿vale? Por tanto, aquí hemos demostrado ya el apartado A. Hay una raíz del polinomio en el intervalo -1, 1. Al menos una raíz, ¿vale? Nos vamos a la segunda parte del ejercicio y me dice, determina el número exacto de puntos de corte, ¿vale?, en ese intervalo, ¿vale? Si nosotros, o sea, bueno, determina el número exacto de puntos de corte, ¿vale? Entonces nosotros aquí tenemos que ver, lo primero de todo es ver la derivada de la función, ¿vale? Cuando yo vea la derivada de la función, ¿vale?, de esta función, nosotros tendremos, esta es la derivada de la función. Esta derivada es creciente, ¿no? Esa es una función creciente. Siempre, siempre va a ser creciente. Fijaros que si nosotros vamos aumentando los valores de las x, ¿no?, los valores de las y también van aumentando, ¿no? Por tanto, eso será una función polinómica, pero siempre va a ser creciente, ¿vale? Entonces, me la voy a inventar, podría ser una función polinómica así, ¿vale? Y siempre creciente, ¿no? Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Que solo cortará una vez en el eje OX, solo tiene una raíz, solo tiene una raíz, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que esa raíz, además, esa raíz perteneciente al intervalo -1, 1, porque ya hemos dicho que había una raíz en este intervalo en el apartado anterior, ¿no? Por tanto, si solo existe una raíz, querrá decir que esa raíz pertenece a ese intervalo, pero en todo su dominio solo cortará una vez por el eje OX, porque es creciente, no tiene ninguna parte de la función es decreciente, siempre va a ser creciente esta función, por el hecho de que sea esta función polinómica y conforme yo voy aumentando todos los valores de x, van aumentando todos los valores de y, ¿vale? Entonces, ¿cómo sé que es creciente? Tenemos que fijarnos que si tenemos una función, si la derivada es positiva, ¿no?, quiere decir que su pendiente es positiva, ¿no? Por tanto, es creciente. ¿Por qué? Porque la derivada es la pendiente de la recta en un punto determinado, ¿no? Por tanto, la pendiente siempre va a ser creciente. Esto querrá decir que la función es creciente y solo corta una vez por el eje OX. Espero que os haya ayudado. Un beso a todas.